Hola, buenas. Me decidí a hacer esta prueba, no sé si la voy a subirla, pero se trata de un tema muy delicado. Es qué pasó con Judas. Acá tenemos algunos textos que me indican que Judas no recibió su salvación, entonces no la puede haber perdido. Aquí en Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, según estos textos, aquí nosotros recibimos las arras de la salvación, ¿cierto? Entonces, Judas vemos que no la recibió porque él se suicidó antes. Él no estuvo en Pentecostés, no recibió la promesa del Espíritu Santo. Acá vemos en Hechos 1:13, dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Entonces aquí no está Judas Iscariotes. Aquí yo tengo un estudio de las escrituras. Primera vez que hago esto, una transmisión, entonces no sé cómo compartir. Tengo un estudio que, bueno, antes de ya lo tenía más expandido, con más textos, pero aquí yo puse más o menos los que aclaran sin ninguna duda lo que estoy diciendo. Acá en Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor del Mesías? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Entonces se refiere a los creyentes, a los salvos. En cambio vemos que Judas se suicidó, entonces no puede haber sido incluido en este texto, ¿ya? Entonces hay muchos textos que me indican lo que yo estoy defendiendo. Hechos 1:5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Entonces vemos que aquí en el bautismo no estaba Judas en el aposento alto. Él se suicidó antes, por eso los apóstoles trataron de buscar un reemplazo. Bueno, lo del reemplazo ya es otro tema porque yo pienso que el que ocupó ese lugar fue Pablo, el cual escogió el mismo Señor, ya él directamente. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Judas no estuvo participando en esto, en este texto, según lo que dice. Hechos 1:13, bueno, eso ya lo leímos, en donde vemos los 11 apóstoles. Aquí no está incluido Judas. Hechos 1:15, en aquel día Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, acá Hechos 1:16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Yahshua Jesús. Hechos 1:17, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. 1:18, pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Hechos 1:19, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Hechos 1:20, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio.
Hechos 1:21, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Yahshua Jesús entraba y salía entre nosotros, Hechos 1:22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces vemos que aquí Pedro está hablando de que alguien va a tomar el lugar de Judas, la persona que haya estado con el Señor o que estuvo con el Señor desde el bautismo hasta que fue recibido arriba. Y cuando fue recibido arriba no estaba Judas ahí. Por lo menos no hay texto que diga eso. Hechos 1:25 para que tome la parte de este ministerio y apostolado. Dice de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Hechos 1:26 y les echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces si aquí habían 11 apóstoles más Matías, ya Pablo dice que él honra su ministerio, que fue apóstol y maestro de los gentiles, entonces ya tendríamos a 13. Entonces, al fin, ¿quién va a ocupar el lugar número 12? ¿Ya? Porque hay 12 tronos. Vemos en Apocalipsis que hay unos nombres en la ciudad. Son 12 nombres de los 12 apóstoles. Entonces vemos que Judas no va a estar en ese lugar. ¿Ya? No va a estar su nombre, porque Judas no recibió las arras de nuestra salvación. No recibió la promesa del Espíritu Santo en Pentecostés. Hechos 2:2 y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hechos 2:3 y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Hechos 2:14 entonces Pedro poniéndose en pie con los 11 alzó la voz. Aquí dice con los 11, entonces ya vimos que en el aposento alto el Espíritu Santo vino y se posó en cada uno de ellos. Hechos 2:15 porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Hechos 2:16 más, esto es lo dicho por el profeta Joel. Hechos 2:17 y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vosotros, hijos y vuestras hijas, profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces vemos que esta era la promesa que se cumplió y no vemos a Judas ahí. Hechos 2:18 y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Efesios 1:13 en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ven? Entonces, bueno, este texto ya lo leí, el 14 igual. Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué pongo este texto? Porque vemos que el Señor golpeó la puerta de Judas y él no le abrió. Hay un texto en donde Pablo dice que el contristar que viene de Dios es para vida y el contristar que viene del mundo es para muerte. Entonces tenemos dos ejemplos, el de Pedro y el de Judas. El de Pedro fue un contristar para vida y el de Judas fue un contristar para muerte. Entonces, claramente vemos acá que según los textos que estamos revisando, no se puede haber salvado. Entonces, seguimos con los textos y como digo, no puede haber recibido también una salvación, entonces no la perdió. Hay un texto también en donde vemos en Mateo, en donde dice, bueno, yo tengo una hoja de texto en donde le puse, se pierde la salvación. Entonces hay un texto que es muy claro, es Mateo 12:43 al 45. Mejor lo voy a buscar acá porque las letras... acá tenemos Mateo 12:43
4. Entonces dice, volveré a mi casa. Aquí habla de un hombre, ¿cierto? Que se le saca un espíritu. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y ordenada. Desocupada. Hay que poner atención a esto. Dice desocupada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus, peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces vemos que el detalle está en que encontró vacío el lugar en donde entró. Estaba vacío. Entonces no había nadie que se lo prohibiera, ¿no? Le prohibiera que entrara. Muchos toman este texto o estos textos como si se perdiera la salvación, pero no ponen atención a los detalles, ¿ya? No ponen atención a los detalles. Entonces el detalle está en eso, en que estaba limpia, ordenada y vacía. Entonces el detalle es que estaba vacía. Por eso este espíritu entró con los demás y, como decimos aquí, no sé si en otros países, entró como Pedro por su casa sin que nadie se lo impidiera. Entonces, claramente vemos que cada texto nos lleva a entender que Judas nunca recibió la salvación, porque como dice en Gálatas 4:6, dice, por cuanto sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, clamando Abba Padre. Entonces el Espíritu del Hijo de Dios no estaba ahí. Hay otro texto, dice que no contristéis al Espíritu Santo, ¿ya? Para mí el Espíritu Santo es el mismo Espíritu del Hijo. Entonces dice no contristéis, no dice que al contristarlo va a salir y va a dejar ese lugar, el corazón en donde habitó. Ya el mismo Señor dijo que no nos dejaría huérfanos, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces claramente aquí vemos que estos textos muestran a alguien, ¿ya? Y este alguien se refiere a Judas. A Judas le pasó esto. También hay un texto en donde dice, vamos a buscarlo, el texto en donde dice, bueno, lo bueno que esto se puede editar, ya me acordé. Vemos que el Señor a Judas, ¿cierto? Le dice, lo que vais a hacer, hazlo ya. Sin embargo, a Pedro le dice que Satanás lo pidió para zarandearlo y le dice, y yo he pedido que no falte tu fe. Entonces son dos tipos de personas. Yo lo he dicho una y otra vez. La Escritura muestra dos tipos de personas, unos salvos y los no salvos, los hijos de Dios y los hijos de perdición. El Señor dijo, gracias Padre por los que me diste, porque no se perdió ninguno de los que me diste, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. Entonces claramente estos textos nos van llevando a un contexto general, no dos textos por aquí, así textos simples, ya textos, porque la Escritura dice, lo voy a parafrasear en Salmos, dice un poquito aquí, un poquito allá, precepto tras precepto, reglón tras reglón, la suma de tu palabra es verdad. Entonces, bueno, lo vamos a buscar, cómo se interpretan las Escrituras. Yo le puse a una carpeta, acá está. Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad y es eterno es todo juicio de tu justicia. Isaías 28:9, yo veo que aquí la misma Escritura me manda y me enseña cómo interpretarlas. Dice, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos. Isaías 28:10, porque mandamiento tras mandamiento, ven, aquí nos está enseñando la Escritura cómo se interpretan. Mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito acá, otro poquito allá. Entonces claramente la Escritura nos manda a escudriñar. Por eso después terminaríamos con Salmos 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. Entonces, por eso que es mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. No son solamente dos textos. Muchas veces hay algunos que tratan de hacer doctrinas con una palabra. Entonces, así nos interpreta la Escritura. Seguimos con qué pasó con Judas. Salmos 69:25, sea su palacio asolado en sus
tiendas no hay morador. Ven, aquí habla de Judas. Marcos 14:18. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Yahshua Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Vemos que quien entrega al Señor es Judas, ¿cierto? Hay muchos textos más acá. Tengo más textos. Isaías, Salmos 41:9. Hasta el hombre de mi paz, que yo confiaba en él, que comía mi pan, levantó el carcañal contra mí. Si vemos aquí, dice el hombre de mi paz, no dice mi hermano, no dice mi hermano. En cambio, el Hijo dice: no me avergüenzo de llamarlos hermanos. En otro lado dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos. En otro lado dice: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Habla de familia. Otro texto dice que somos la familia de Dios. Pero acá, refiriéndose a Judas, dice: el hombre de mi paz, que yo confiaba, ¿ya? Que yo confiaba en él. No dice mi hermano. Entonces hay que fijarse en los detalles. Salmo 41:10. Mas tú, Yahweh, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. Entonces, ¿el pago a quiénes? A estas personas. ¿Qué pago le va a darle? No puede ser el pago de la salvación. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Entonces hay una simiente, la simiente de la serpiente. Entonces vemos que lamentablemente digo lamentablemente porque así fue con Judas. Y digo, este es un tema muy delicado, pero hay que aclararlo. Por ahí yo una vez vi un pastor que decía que el verdadero creyente, si se suicidaba, era salvo. Y él se refería a Judas. ¿Se imagina dar un mensaje como ese? Para que las personas, cuando no tengan salida o no encuentren una salida, no hayan hacia dónde ir, encuentren la única salida, el suicidio. Cuando está el Padre de toda consolación, está el Hijo que también nos consuela, ya en nuestras debilidades, nos fortalece. Entonces, ¿cómo uno va a enseñar algo así? Que busquen consuelo o que busquen una salida en el suicidio. Entonces, ¿qué clase de hijos somos de Dios? Cuando el Padre, nuestro Padre Celestial, y el Hijo están por la vida, no por la muerte. Entonces, por eso sería una muestra de que no son verdaderos hijos de Dios dando esos consejos. Mateo 19:27. Entonces respondió Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Entonces vemos que Judas Iscariote no siguió al Señor, no lo dejó todo, sino que siguió sus propios intereses, porque vemos que él, primero que nada, él, como era tesorero, amaba las riquezas de este mundo y echaba mano a lo que se guardaba, lo que él guardaba como tesorero. Y vemos que no encontró otra forma de entregar al Señor sino vendiéndolo en 30 monedas, ¿cierto? Claro, eso fue para que se cumpliera la escritura, pero ¿por qué está escrito en el Antiguo Testamento eso, que sería vendido en 30 monedas de plata? Porque Dios conoce el futuro y él sabía que Judas iba a hacer eso. Entonces, por eso se anticipa a Dios al futuro y lo muestra para que cuando se cumpla vean que Dios lo anticipó, ya lo dijo. Así como el Señor le decía a los apóstoles que Él ya le había dicho lo que sucedería para que supieran cuando sucediera, que Él ya se lo había dicho. Mateo 19:28, Yahshua Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces ven, los que me habéis seguido. Pero vemos, según la escritura, que Judas seguía sus propios intereses y dice 12 tronos. Pero tenemos a Judas, ya ahí serían 12. Matías 13 y Pablo 14. Entonces son 12, no 14. Por eso que el que ocupó el lugar de Judas fue Pablo, que dice que es maestro a los gentiles y apóstol. Entonces, Mateo 22:14, porque muchos son los llamados y pocos escogidos. Judas fue llamado, pero no fue escogido. Es lo que yo le agrego a mi comentario aquí. Mateo 26:14, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes
y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. ¿Ven? ¿Qué me queréis dar? Entonces siempre Judas buscando sacar algún provecho de cualquier situación. Entonces aquí hay muchos textos que muestran que Judas nunca recibió su salvación, nunca la obtuvo. Entonces no puede haber perdido algo que nunca obtuvo. Mateo 26:16. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Para qué? Para recibir las 30 monedas de plata. Mateo 26:23. Entonces él respondió, dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. ¿Quién era ese? Judas. Entonces vemos Mateo 26:24. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito. De él más hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuere a este hombre no haber nacido. Mateo 26:25. Entonces respondió Judas, el que le entregaba. Dijo, soy yo, maestro. Le dijo, tú lo has dicho. Ya, tú lo has dicho. Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En cambio, vemos que Judas no se negó a sí mismo, no tomó su cruz y no le siguió hasta el final, porque había que seguirle hasta el final, hasta que fuera recibido arriba, pero Judas no lo hizo. Lucas 22:3. Y entró Satanás en Judas. Ven, entró Satanás en Judas. Sin embargo, el Hijo de Dios, Yahshua el Mesías, le dice a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he pedido que no faltes tu fe. Ya lo pidió para zarandearlo. No entró en Pedro. En cambio, aquí sí entró en Judas. Entonces, yo insisto, la Escritura una y otra vez nos muestra dos tipos de personas: los que aceptan al Hijo de Dios, los que se niegan a sí mismos y le siguen, y el otro tipo de personas, los que no lo aceptan, los que no lo siguen, ya, y no toman su cruz y no le siguen hasta el final. Ya, Judas no le siguió hasta el final. Claramente la Escritura así lo muestra. Lucas 22:6. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregarlo a espaldas del pueblo. Ven, a espaldas del pueblo. ¿Para qué? Para que no se dieran cuenta que él lo entregaría. Lucas 24:32. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Ven, aquí dice a los 11, no dice a los 12. Juan 6:64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Yahshua sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le iba de entregar. Ven, dice que él los conocía y sabía quién no creía en él y quién le iba a entregar. Entonces, claramente aquí está diciendo la Escritura que Judas no creía en él, no creía, por eso lo entregó, porque para él, si hubiese creído que era el verdadero Mesías, ¿cierto? Si hubiese creído que era el Hijo de Dios, como Pedro lo dijo, cuando dice el Señor, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, Pedro dice que era el Hijo de Dios, del Dios Altísimo. Entonces, Judas no creía eso, por eso lo entregó. Juan 6:69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Nosotros, ven, dicen nosotros, pero aquí no estaba incluido Judas según el Juan 6:64. Juan 6:70, Yahshua le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. ¿Ven? ¿Quién? Judas. 6:71, hablando de Judas Iscariotes, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Entonces hay muchos textos que nos muestran que Judas nunca creyó en el Señor, nunca recibió la salvación, nunca recibió las aras de nuestra salvación. Entonces, ¿cómo iba a perder algo que no recibió nunca? No se puede perder algo que uno no tiene. Juan 12:4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariotes, hijo de Simón, el que le había de entregar. Juan 12:5. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero veamos lo que sigue diciendo aquí Juan 12:6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres,
sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Ven? Claramente aquí vemos que Judas no seguía al Señor, sino que seguía sus propios intereses, porque era el tesorero. Ya, Juan 13:2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregase. Ven, ya había puesto Satanás, ¿cierto?, en Judas Iscariote, que entregase al Señor. Entonces ya se había puesto la semilla. Como vemos, la semilla incorruptible, la misma parábola del sembrador, en donde vemos que sale el sembrador y tiró la semilla. Una cayó en espinos, otra en la parábola del sembrador. Tengo varias hojas de textos, estudios de las escrituras. Entonces, ahí podemos ver la parábola del sembrador. Entonces, tendríamos que ver qué tipo de tierra, porque yo veo ahí del sembrador. Yo, según esta parábola, veo que hay varios tipos de tierra y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, dice: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Ven, aquí hay un tipo de terreno donde no se puede sembrar, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Este es Marcos 4:3, bueno, empezó en Marcos 4:2, 4:3, 4:4, 4:5. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Otro terreno donde no se pudo sembrar. Marcos 4:6, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó, no dio fruto. Marcos 4:7, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Otro terreno donde no se pudo sembrar porque no dio fruto. Marcos 4:8, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y al 100 por uno. Ven, este es un terreno en donde sí se pudo sembrar. En cambio, el corazón de Judas era un terreno en donde no se pudo sembrar. Ya, ahora habría que ver qué tipo de terreno era el terreno de Judas. Aquí el Señor da la explicación, dice en Marcos 4:9. Entonces le dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Pero al parecer hay algunos que tienen oídos y no oyen. Marcos 4:10, cuando estuvo solo los que estaban cerca de él, con los 12 le preguntaron sobre la parábola. 4:11, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Ven? Esto suena duro, ¿cierto? Pero es lo que dice la Escritura, entonces no podemos cambiar lo que dice la Escritura. Eso le pasó a Judas. Marcos 4:13, y le dijo: ¿no sabéis estas parábolas? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Marcos 4:14, el sembrador es el que siembra la palabra, la Escritura, la palabra de Dios. Marcos 4:15, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en su corazón. Esto le pasó a Judas, ¿ya? Entonces Satanás quitó lo que el Señor sembró y puso en él la semilla del maligno. Marcos 4:16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Marcos 4:17, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Ya? Esto no le pasó a Judas, porque él no fue perseguido por la palabra, sino que él, ¿cierto? Satanás puso en él, en su corazón, un pensamiento de entregar al Señor,
y lo hizo. Entonces no fue perseguido. Entonces veamos lo demás. Marcos 4:18, entonces son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Marcos 4:19, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosos. ¿Ve? Yo creo que sería más cerca de lo que Judas era y lo que él hacía, ¿ya? Amaba las riquezas, por eso vendió al Señor en 30 monedas de plata. Marcos 4:20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, al 70 y al 100 por uno. ¿Ven? Entonces, Marcos 4:19 se le aplicaría a Judas, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosos. Marcos 9:14 se le aplicaría a Judas. Acá hay más textos. Lucas 6:43. No es buen árbol el que da mal fruto, sino árbol malo, ni árbol malo el que da buen fruto. Entonces, Judas, según la escritura, él daba mal fruto, no daba buen fruto. Entonces, claramente Judas era un árbol malo. Lucas 6:44, porque cada árbol se conoce por sus frutos, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo. Lucas 6:49, más el que oye y no hizo semejante es al hombre que edifica su casa sobre tierra y sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces todos estos textos claramente nos hablan del que es salvo y no salvo. Entonces no hay duda. Judas nunca fue salvo, por lo tanto no puede haber recibido una salvación, y si no la recibió no puede haber perdido la salvación, ¿cierto? Bueno, aquí hay unos comentarios. La verdad es que las letras, como yo paso mucho tiempo en el computador, las letras chicas no las puedo ver claramente. Dice sí, podrías usar también el texto que sale en Romanos 9. Pablo dice que si simplemente Dios creó vasos de honra y de deshonra, preparados para destrucción. Claro, pero tendrías que haberlo puesto en el comentario para que así yo pueda leerlo. Voy a buscarlo. Entonces ese texto que tú me estás dando apoya lo que yo defiendo. Romanos 9:21 es. Yo creo que eso es lo bueno de participar. Yo, primera vez que hago esto, no lo había hecho antes. Iba a ser una prueba, pero al parecer está en vivo. Vamos a verificar. Romanos 9:21. La luz igual del computador me molesta la vista. Dice, ¿o no tenéis potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Sí, yo creo que es un buen texto que apoya lo que vengo diciendo, ¿ya? Y claramente, como vimos en los textos que di, entonces como vimos los textos claramente hasta ahora muestran que Judas no pudo haber recibido su salvación, entonces no la pudo haber perdido. Como digo, Judas no recibió su salvación, entonces no la puede haber perdido, ¿ya? Vamos a leer otro comentario. Tengo que poner
la lupa porque se ven muy chicas las letras. Pablo, ya esto lo leí. Dice, ¿por qué Yahshua Jesús sabía lo que debía hacer Judas y sin Judas a Yahshua no lo hubieran entregado? Sí, pero si no hubiese sido Judas, hubiese sido cualquier otra persona. Como Dios sabía o conoce el futuro, por eso lo escogió para que se cumpliera la escritura solamente, nada más. Dios ya escogió a los que se van a salvar antes de la fundación del mundo. Él puso su mente, la mente de el Mesías a ellos y les dio un corazón que lo aceptarían. Sí. Otro dice, acá hay otro comentario. Es Sig, me parece que ese es el nombre o apodo que se puso. Acá dice Josué Emilio Reyes 2. Era el plan del Padre y Yahshua o Jesús siempre lo supo, claro, siempre lo supo, pero que aquí lo que estamos viendo, ¿cierto? ¿Qué pasó con Judas? Ese es el tema, ¿qué pasó con Judas? Entonces deberían ustedes aportar con más textos, aunque yo tengo, como dije, yo tengo un estudio de la escritura en donde tengo todos los textos que aclaran este tema y por eso yo estoy haciendo este video, para aclararlo. Ven aquí, claro, aquí dice Juan 13:11, dice, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estéis limpios todos. Ven, aquí hay otro texto más que aclara, porque dice que todos no estaban limpios. Vamos a empezar acá en el 13:10. Dice, Yahshua Jesús les dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis. Aunque, ven, dice, aunque no todos, porque sabía que él le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. El 13:18, no habló de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su carcañal. Ven, entonces el Señor lo escogió a Judas solamente para que se cumpliera la escritura, porque como él conoce el corazón del hombre, entonces sabía quién era Judas. Ahora vamos en Juan 13:19. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Ven, dice, para que creáis que yo soy. Este es otro tema, no soy yo el único que cree que cuando dice yo soy, yo tengo unos textos, son como 12 o 14, en donde el Hijo de Dios repite varias veces yo soy, haciéndose notorio que él es el yo soy del Antiguo Testamento, porque no es casualidad que lo repita aproximadamente 14 veces. El tema es otro, bueno, no lo vamos a ver, pero son como 14 textos. Entonces seguimos viendo que acá claramente la Escritura nos muestra que Judas no recibió su salvación, no la obtuvo, por eso nunca la perdió. En Juan 21:2 estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Didimo, Natanael, el de Canaán de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Pero acá no vemos a Judas. Bueno, ya leí los textos, ¿ya? En donde él no estuvo en Pentecostés. ¿Ya? Después, Pedro, cuando está dando el discurso, dice los 11. Acá tenemos Mateo 27:4, no sé si lo leí, diciendo yo he pecado entregando sangre inocente más. Ellos dijeron, sí, esto creo que lo leí. Juan 17:12, cuando estaban con ellos en el mundo, yo los guardé o los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ven, acá hay otro texto que claramente muestra que Judas fue escogido para que se cumpliese la escritura, y dice el Señor que no se perdió ninguno de los que el Padre le había dado. Solamente se perdió el hijo de perdición para que se cumpliera la escritura. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Acá tenemos a otro que se habla como hijo de perdición. Judas era hijo de perdición, por eso se perdió, no porque haya recibido la salvación y la haya perdido.
Hechos 1:20, porque está escrito en el libro de los Salmos. Se ha hecho, esto ya lo había leído. Primera de Corintios 3:17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Ven? ¿Qué hizo Judas? Él destruyó el templo de su cuerpo. Entonces, ¿en dónde será destruido Judas? En el mismo lugar en donde estarán todos los que no hicieron lo bueno. Bueno, no quisiera ahondar sobre eso porque creo suena muy duro. Bueno, miren, la verdad es que dice que el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Dice que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes, que es de los valientes, no de los cobardes. Entonces hay que decir lo que la Escritura dice, ¿ya? Y no temer, porque claramente aquí Judas va a ser arrojado al lago de fuego. Suena duro, pero es que no puedo yo esconder lo que la Escritura me está tratando de decir. Y lo que me está tratando de decir es que Judas va a ser arrojado ahí. ¿Por qué? Porque él se suicidó, porque él destruyó el templo de su cuerpo. Y aquí dice que Dios destruirá a aquel que destruya su templo. Lo vamos a leer de nuevo, 1 Corintios 3:17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. 2 Corintios 7:8. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamente, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, 2 Corintios 7:9. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Entonces, por eso uno tiene que decir las cosas que dice la Escritura sin temor, ya, sin esconder nada. Miren, yo asistí a una iglesia ya, trinitaria. Tuve durante 3 años seguidos sin dejar de ir. Después me apartaba, volvía, me apartaba, volvía, pero siempre sentía el gozo. Pero un día el pastor leyó en que exhortaba la escritura, el texto que habían leído, se leyó en el texto que hablaba de los hipócritas, ¿ya? De los hipócritas. Y el que exhortó la palabra omitió esa parte, no habló de los hipócritas, ¿ya? Entonces a mí me pareció muy raro. ¿Por qué muchas veces hacen eso? Para que los que escuchen no se vayan, para que la iglesia no termine vacía, porque hay algunos que les gusta que le endulcen el oído, o que le hablen cosas bonitas, pero cuando le hablan duro, entonces se molestan y no lo escuchan a uno, se van. Entonces yo no puedo hacer eso, yo tengo que leer y explicar lo que el texto está diciendo claramente. 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Eso es lo que le pasó a Judas, ¿ya? El contristar de él fue del mundo, por eso le produjo muerte. 2 Corintios 7:11, porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, que solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo habéis mostrado limpio en el asunto. Dice que se mostraron limpios en el asunto. Entonces Pedro sintió un contristar que viene de Dios, por eso fue para vida. Él siguió su ministerio, ya siguió a pesar de la persecución, siguió adelante, ya. Entonces claramente vemos que hay dos tipos de contristar, una que viene de parte de Dios, que es para vida, y un contristar que viene de parte del mundo, que es para muerte, ¿ya? A ver si tengo más textos, porque hay muchos textos. No sé si ya los leí. Lucas 22:31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Lucas 22:32, pero yo he rogado por ti, ¿ya? Que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ven, aquí vemos que hay dos tipos de personas, Judas y Pedro. De aquí el Señor le dice que Satanás lo pidió para zarandearlo,
Pero él, el Hijo de Dios, pidió para que no le faltara su fe, porque tenía un propósito con Pedro. Acá tengo un texto que dice Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu del Hijo de su Hijo, el cual clamando Abba Padre. Entonces aquí vemos que este espíritu, el espíritu del Hijo, entró en nuestros corazones. En Pentecostés, en el bautismo, ya entró en el corazón de aquellos que estaban ahí, en donde no estaba Judas. Dice, ya no os he llamado siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Entonces aquí, yo creo que acá tampoco estaba Judas, ¿no? Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Acá otra vez veo que aquí en esto no estaba Judas, porque Judas no dio fruto, dio mal fruto, siempre dio mal fruto. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ven, el texto que vimos del Antiguo Testamento dice, no habla de hermano, ya no habla de hermano. Acá dice, ya habla de hermanos, ¿cierto? Romanos 8:30, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó, ¿ya? Pero a Judas no está incluido en estos textos. Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a estos si Dios es por nosotros? ¿Quién contra nosotros? Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? El Mesías o Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Ven? Entonces, ¿por quién intercede? Por los santos, por los que han nacido de nuevo, por los que han recibido el Espíritu, por los que han recibido las aras de la salvación. Pero vemos que Judas no la recibió por los textos que ya he leído. Bueno, yo creo que lo voy a dejar hasta aquí. Quise hacer este video para aclarar bien este tema. No me voy a extender más porque era una prueba, pero al parecer como aquí hay comentarios, no pido suscriptores, no pido manito arriba, solo que comenten y si a alguien le gusta el video, bienvenido sea. Dice, gran canal amigo, bendiciones. Y lo otro, voy a agregar algo, desde que yo conocí el Evangelio en el año 88 hasta hace como 5 años y medio, 6 años, nunca estudié las escrituras, nunca leí la escritura, nunca tomé la escritura para leerla así como lo vengo haciendo hace como aproximadamente 6 años, ¿ya? Entonces mi lectura no es buena, ¿ya? Por ese lado, pueden criticar lo que ustedes quieran, mi lectura es mala, ¿ya? No soy muy... Al leer, no leo de corrido, ¿ya? Como lo haría una persona que leyó por años y años, ya que se perfeccionó en eso, en lo de la lectura. Eso me lo pueden criticar, pero lo demás yo creo que tendrían que mostrarme que estoy equivocado. Así que eso era lo que quería agregar. Y por más o menos 3 años y medio seguido, yo voy a contar mi testimonio. Empecé a hablar hace como 5 años y medio, 6, empecé a hablar con un testigo de Jehová para darle defensa de mi fe. Yo llegaba a mi casa, tenía la escritura en mi computador, una Biblia, y leía y me daba cuenta que lo que decía el testigo de Jehová no tenía nada que ver con la escritura, lo que la escritura decía. Estudié durante 3 años y medio, de día, de noche, de madrugada, todo este tiempo pidiéndole a Dios, ya, al Elohim verdadero. Antes yo decía Dios, ahora digo Elohim. ¿Por qué? Porque yo defiendo una pluralidad, pero para mí son dos. Yo era trinitario. Entonces por eso digo y insisto en Elohim,
Porque si yo digo Dios, estoy hablando de unicidad, no de Trinidad o de pluralidad, ¿ya? Entonces, por eso, como les digo, entonces, iban como un año o algo así, vi un video en YouTube en donde alguien decía que no existía la Trinidad. Yo dije, a ver, veamos, ¿ya? Yo soy de las personas que les gusta revisar, ¿ya? Lo que me dicen. Entonces voy a la Escritura. Entonces en este video la persona dice, no existe la Trinidad. Yo dije, ya, veamos. Y como ya había estudiado como 130 textos, en donde me mostraban muchos textos a dos, pero no me había percatado de eso. Entonces cuando yo ponía pausa, veía el video, ponía pausa, revisaba el texto que él decía, después volvía a poner play y escuchaba el video, él daba otro texto, hacía lo mismo, revisaba el texto, hacía los de Berea, revisaba el texto, después, y así, cuando dio el último texto, que eran como 5 más o menos, 6, no me recuerdo bien, revisé el último y vino aquí a mi mente algo como un rompecabezas que se armó, y yo dije, sí, es verdad, no existe la Trinidad. Pero cuando él empezó a hablar de unicidad, y ya los textos que él me dio y los textos que yo había estudiado, me decían que no había unicidad, entonces ahí yo dije, no, aquí no le voy a creerle, no lo veo. Entonces, así empecé a estudiar, leer la Escritura, ya, a leer una y otra vez, y seguí estudiando y pidiéndole a Dios, al Elohim verdadero, que me enseñara lo que Él inspiró, porque yo no quería cometer los errores que ellos cometían, que yo veía en internet, que yo veía que unos decían que Dios murió en la cruz, otros decían que Dios tenía mamá, los testigos de Jehová decían que Yahshua o Jesús era Miguel, y así sucesivamente, muchas mentiras. Entonces yo decía, no, yo no quiero cometer ese error. Dice que el que viene con otro evangelio, ya, sea anatema, sea maldito. Entonces yo le decía al Señor, yo no quiero que esa maldición caiga sobre mí, entonces enséñame lo que tú inspiraste. Yo le preguntaba a Dios, ¿qué quisiste decir aquí? Veía un texto, después, ¿qué quisiste decir acá? ¿Ya? Y así empezaba a ver los detalles, a ver las pistas que me llevaban a la verdad. Entonces así yo pues empecé a estudiar. Hice muchos estudios de la Escritura, se me echó a perder un disco duro, se borró todo, y así como 3 o 4 veces. Entonces después yo opté por tomar lo que yo escribía en hojas de texto y después lo ponía en otro lugar. Por si el disco se echaba a perder o se borraba todo, ya tenía el respaldo. Entonces ahora tengo muchos estudios de la Escritura, ¿ya?, en donde aclaran ciertos temas. Y en mi canal tengo varios debates y tengo varios estudios de la Escritura, ¿ya?, en donde voy a subir y aclaro ciertos puntos. Yo le llamo tic o le llamo pistas, ya, puntos, cosas que nos llevan a la verdad. Y cuando vemos esos detalles, nos aclaran muchas cosas, ¿ya? Como decía Pablo, preocúpate de ti y de la doctrina, porque eso te salvará a ti y a los que te escuchen. Bendiciones, me despido. Se despide Invicto, el destructor de las mentiras religiosas. Este es el nombre de mi canal. Ahora sí me despido, voy a ver cómo termino el video, voy a editarlo y lo voy a subir y voy a dejar los comentarios. Ya, finalizar la transmisión. Ahora sí, me despido, pídanle al Elohim verdadero, al Padre y a su Hijo, que les enseñe a interpretar la Escritura de la forma correcta. Y ahora sí me despido, bendiciones.